Hermanos, acompáñenme a la carta de Santiago. El gozo en la prueba es el título de este sermón. Creo que es bastante sugestivo y un poco obvio, tomando en cuenta el tema los versículos que hemos leído. Yo quiero que imaginemos por un momento a un orfebre trabajando con un trozo de oro en bruto. Él lo coloca en el fuego, observando con atención cómo las impurezas se separan lentamente, dejando atrás un metal cada vez más puro y más brillante. Este proceso, aunque intenso, es necesario para que el oro alcance su verdadera belleza y valor. De manera similar, Santiago nos invita a considerar las pruebas de la vida como algo valioso, aunque a menudo las sentimos como un fuego que quema. La lectura, Santiago 1, versículos de 2 al 4, pero vamos a leer desde el primer versículo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estructurar esta carta ha sido un verdadero reto. La mayoría de cartas, por ejemplo, las cartas paulinas, tienen una estructura bastante simple, una línea argumentativa. Lo hemos considerado en nuestro estudio de libro por libro, en la parte de la mañana de la lección de interpretación de la Biblia, como las cartas son bastante lógicas. Pero la carta de Santiago es compleja, la estructura es compleja. Jacobo, o Santiago, parece que tiene ideas dispersas sobre diferentes temas. Yo espero que ustedes lean toda la carta y se den cuenta de todos los temas que como que está pensando en muchas cosas y las escribe. Pero creo que estos 4 versículos son una gran introducción. Jacobo hablando sobre las personas a quienes dirige la carta y posteriormente exhortándolos, tiene todo el sentido para estructurar esta carta. Santiago dice que dirige su carta a las 12 tribus de la dispersión. Bueno, un poco de historia. Durante el asedio del reino del norte, del Israel del Antiguo Testamento, los asirios dispersaron a las 10 tribus. 130 años después fue destruida Jerusalén y muchos judíos fueron llevados a Babilonia, pero otros, como en Israel, fueron esparcidos en todas las partes del imperio asirio y después en el imperio babilónico. A estos que quedaron en las ciudades extranjeras y no volvieron nunca a Israel a reconstruir el templo y las murallas junto con Esdras, Zorobabel, Esdras y Nehemías, a estos se les llamó los judíos de la dispersión. Eran los que quedaron en las diferentes provincias. Y cuando llegó el imperio griego destruyendo al imperio persa y después el romano, al imperio griego, esos judíos permanecieron en esas comunidades, en las provincias. Que es este momento en el que se encuentra Santiago, durante el imperio romano. Pero la forma en que inicia Santiago es de golpe. Este tema parece estar escrito para otro tipo de israelitas, un tipo de israelitas que están en diversas pruebas. Los israelitas que están en la dispersión no estaban pasando pruebas. Pero estos israelitas que están en la dispersión sí están pasando pruebas. Esta nueva etapa del pueblo de Dios, probablemente como israelitas discípulos del Mesías. Los discípulos y los hermanos de Cristo, si recuerdan, estaban reunidos en Pentecostés, lo consideramos el domingo pasado, esperando a que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Yo no sé si ustedes recuerdan, estaban en Hechos capítulo 2, están reunidos en la fiesta
de Pentecostés o fiesta de las semanas, como realmente se llama, estaban esperando, orando, esperando el Espíritu Santo y cae sobre ellos y están reunidos los judíos y prosélitos en la fiesta de las semanas. No están solamente cristianos, y el Espíritu cae sobre algunos. Pedro se levanta y le predica a sus hermanos judíos y muchos de ellos se convierten. Si recuerdan esa parte de Hechos, ¿verdad? Y ahí está Pedro y dice que también están los hermanos de Jesús, dentro de los cuales se encuentra Santiago. Pero la iglesia empieza a tener un crecimiento bastante grande y grande y grande, y los judíos de ese entonces que no creyeron en el Mesías se empezaron a preocupar acerca del crecimiento de esta nueva secta. Y en el capítulo 8 del libro de Hechos sucede algo para este grupo de judíos que está creciendo bajo la dirección de estos discípulos de Jesucristo. Y esto está en Hechos capítulo 8, versículo 8, dice que llegó un tal Saulo de Tarso, y Saulo consentía la muerte de los cristianos. Y sigue diciendo el texto, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron dispersados por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, parece que Santiago se encuentra en Jerusalén, fueron los únicos que no fueron dispersados, y todos los judíos cristianos que estaban en Jerusalén, por la persecución de Saulo de Tarso, salieron hacia las provincias, hacia Samaria y hacia otros lados, para buscar resguardar su vida por la persecución de Saulo de Tarso. Esto corresponde entonces con el contenido de la carta, porque en el transcurso de la carta hablará sobre el comportamiento, y van a verlo, dice que aprendan a comportarse en la sinagoga. No sé si recuerdan, han leído la carta de Santiago y dice que se aprendan a comportar en la sinagoga. Y a veces uno pasa la lectura y hay que comportarnos en la sinagoga. La sinagoga era judía. Es tan temprana esta carta que aún los cristianos no se reúnen en casas, se están reuniendo todavía en estos lugares judíos, exclusivamente judíos. También en la carta nunca se habla a pastores y a diáconos, se habla a los ancianos de la sinagoga. Además, no habla de las dificultades entre gentiles y judíos, como aparecerá posteriormente en el capítulo 8 de Hechos y en el 15. La carta, a todas luces, es una carta dirigida a judíos cristianos. Como si todos ya entendieran qué es la Torá, pero como si debieran aumentar su obediencia a Dios. Esta es una iglesia muy joven que aún tiene casi únicamente judíos, en el mejor de los casos prosélitos. Prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo. Entonces, estos cristianos judíos perseguidos estaban enfrentando diversas pruebas, pero ¿qué pruebas están enfrentando ellos? ¿Y qué nos está pidiendo Santiago aquí? ¿Qué es lo que dice Santiago acerca de las pruebas? Dice Santiago que estemos gozosos por estas pruebas. A primera vista parece contradictorio cómo alguien puede regocijarse en medio de las pruebas. Sin embargo, Santiago no nos está pidiendo que nos regocijemos de las pruebas, ni tampoco nos está pidiendo que debamos disfrutar del dolor o de la dificultad. Si somos más justos con la palabra prueba, esta palabra prueba es una palabra griega, peirasmoi, es como se llama esta palabra, y se refiere a algo más que la prueba, sino es cualquier cosa que es producto de las dificultades. Así que se refiere tanto a las pruebas como a las tentaciones. Santiago nos habla de las diversas pruebas. Estas pruebas deben considerarse tanto como el dolor producido por una enfermedad, alguna dificultad económica, antiguos pecados asomándose, Satanás tentándonos o cualquier otra forma en que podamos ser probados. Pero Santiago no nos está pidiendo que disfrutemos de las pruebas, más bien nos está llamando a ver el propósito profundo detrás de las pruebas. ¿Y cuál es? La formación de nuestro carácter y de nuestra fe. Pensemos en la historia de José del Antiguo Testamento. José fue traicionado por sus propios hermanos
vendido como esclavo y encarcelado injustamente. En cada etapa de su vida, José podría haber sucumbido al desánimo y la desesperanza. Pero, ¿qué fue lo que sostuvo a José? Su fe en Dios. Su certeza, la certeza de que Dios tenía un propósito incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Al final, José pudo decir a sus hermanos, Génesis 50:20, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó hacia el bien. José fue probado de muchas maneras, metido a la cárcel e incluso tentado sexualmente por la esposa de su jefe, de su señor Potifar. Y en todas las dificultades, él se mantuvo gozoso. Esta es la misma perspectiva que Santiago quiere que nosotros tengamos. Las pruebas no son el fin de la historia, sino el medio a través del cual Dios está obrando para nuestro bien. Dios nos recuerda que no nos deja en medio del sufrimiento sin ningún propósito. Como el orfebre con su oro, Dios está trabajando en nosotros, removiendo nuestras impurezas, fortaleciendo nuestra paciencia y perfeccionando nuestra fe. Eso es lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor no nos manda a disfrutar de las pruebas y de las tentaciones, sino a estar gozosos. Ese es el mandamiento. A estar gozosos por las pruebas y las tentaciones. No por la experiencia, sino por el fruto. El fruto de vivir el gozo en medio de la prueba consiste en saber que el fin de todo es la paciencia. La paciencia también puede traducirse como espera. La paciencia es la espera. La paciencia que se forma en medio de las pruebas no es simplemente la habilidad de soportar el sufrimiento. Es decir, no consiste en generar un callo sentimental, una frialdad espiritual ante las dificultades. Algunos creen que son muy estoicos, no conectándose a las dificultades, desentendiéndose de ellas. Pero lo que el Señor nos está diciendo acá es que la paciencia es el verdadero fruto de la prueba, de la prueba. No es simplemente la habilidad de soportar, no es eso. Este tipo de paciencia es activa, no pasiva. Es una confianza constante en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. El gozo que produce esta espera no es un sentimiento superficial o una sonrisa, una mera sonrisa ante el dolor, sino una profunda satisfacción en Dios que trasciende las circunstancias. Es el gozo de saber que mientras esperamos en Él, nuestras pruebas no son en vano. Dios está usando cada desafío, cada obstáculo, cada tentación para moldearnos a la imagen de Cristo. A través de la paciencia aprendemos a depender completamente de Dios. Esto es importante. En cada prueba aprendemos a depender completamente de Dios, a reconocer que nuestra fuerza y nuestra esperanza vienen de Él y a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este gozo en la espera también nos da una perspectiva eterna, al entender que nuestras pruebas están produciendo en nosotros un carácter más fuerte y una fe más sólida. Comenzamos a ver el valor de cada momento del dolor. No es que las pruebas se vuelvan fáciles, sino que nuestro enfoque cambia. Ya no lo vemos como algo que debemos soportar, sino como oportunidades divinas para crecer en nuestra relación con Él. En esta espera paciente nos encontramos delante del Señor con dos opciones: o estamos gozosos o nos amargamos. En esta espera paciente encontramos un gozo profundo que nada en este mundo puede quitar, porque está enraizado en la certeza de que Dios está con nosotros, obrando para nuestro bien. Pero mantengámonos atentos, hermanos, porque la prueba en sí misma no produce paciencia. No es algo consecuente. Si alguno de ustedes está pasando por alguna prueba o una tentación, el final de esa prueba y tentación no necesariamente es la paciencia. ¿Qué es lo que produce la paciencia? Es el gozo en medio de la prueba.
El gozo en medio de la prueba produce paciencia. Sin el gozo, la prueba se convierte en amargura, en infidelidad. De esto son testigos aquellos que alguna vez profesaron la fe cristiana, pero debido a las pruebas que enfrentaron sin gozo, se alejaron del Señor. En palabras de nuestro gran maestro, en Mateo capítulo 13, versículo 20, habla de personas que recibieron en su corazón la palabra y la sembraron como en pedregales. Oyeron la palabra y la recibieron con gozo, pero no tiene raíz, dice el Señor, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropezaron. No olvidemos que prueba también implica tentación. Para esto el Señor también tiene algunas palabras, versículo 22 de Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, las tentaciones de la vida. Entonces, por ningún momento piensen en que si están pasando por alguna prueba, eso terminará en paciencia. La prueba no produce paciencia, el gozo en la prueba produce paciencia. Asegurémonos entonces que el gozo en nuestra vida no disminuya, sino aumente. El peligro de amargarnos en medio de la prueba es real. Y yo quiero que estén atentos, que la falta de gozo no es sinónimo de estar tristes. El Señor nos dice tiempo de reír y tiempo de endechar, Eclesiastés 3:4. Y nos llama a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Amargarse no significa estar tristes. Amargarse significa altercar contra Dios. Significa que es creer que tenemos un permiso para pecar, porque estamos en prueba. Significa amargarnos contra los demás. Pero estar piadosamente triste significa orar. Significa esperar en silencio la salvación de Jehová. Significa callar, significa sentarse solo, como dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3. Mientras más dura la prueba, mayor la oportunidad de paciencia y espera en el Señor. Cuanto más intensa la prueba, más profunda se vuelva nuestra paciencia. Eso es algo que me maravilló cuando estaba estudiando. Cuanto más intensa la prueba, más profunda se vuelve la paciencia. Déjenme explicarlo. Cuanto más intensa la prueba, más profunda se vuelve la paciencia, porque en la impotencia total nos vemos obligados a depender por completo de Dios. Cuando nuestras fuerzas se agotan y no hay soluciones humanas a la vista, aprendemos a esperar con Dios con una confianza completa. En esos momentos de mayor debilidad y de desesperación, que nuestra fe es en que nuestra fe es refinada, porque no hay otra opción que esperar en el Señor. En esos momentos en el que cualquier otra solución no existe, la única salida es nuestra dependencia en su gracia y poder. Así las pruebas más duras producen en nosotros una paciencia más grande, porque nos llevan a reconocer que solo en Él encontramos la fuerza para perseverar. Mientras más dura la prueba, mayor la oportunidad de paciencia y espera en el Señor. Si nuestra prueba es pequeña, podemos caer en el engaño, en el autoengaño, de que confiamos, que decimos que confiamos en Dios cuando realmente confiamos en otras cosas. Si las pruebas económicas son pequeñas, porque nos falta empleo, podemos decir que confiamos en Dios, pero lo cierto es que tenemos una mano puesta en mis ahorros. Yo estoy confiando en el Señor, pero estoy agarrado de otra. Pero cuando no tenemos ni ahorros, ni nada, estamos en el lugar perfecto para confiar exclusiva y plenamente en el Señor, porque no hay solución humana. En medio de la enfermedad podemos encomendarnos a Dios, cuando realmente a veces estamos confiando más en la medicina. Vamos a orar por nuestra salud.
pero nuestra fe está en la medicina. Yo no estoy diciendo que no tomen medicinas. Estoy diciendo que pruebas pequeñas hace que nuestra fe crezca poco, pero pruebas grandes hace que nuestra fe incremente de forma grande. Pero cuando el diagnóstico es desolador, cuando los médicos desahucian, eso nos obliga a depender únicamente de Jesucristo. Asimismo, cuando nuestras peleas con el pecado son leves, podemos echar mano de recursos materiales para ganar, pero cuando las tentaciones son a muerte, no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de Jehová de los ejércitos, que venció en Cristo a Satanás y a la muerte. Sin embargo, al final de cuentas, este no es el fin de las pruebas, porque queda aún un lugar mayor. El gozo de nuestra prueba produce paciencia, pero la paciencia también solo es un camino, de acuerdo con este texto. Porque al final de cuentas, la paciencia debe producir otra cosa, que es santidad. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es solamente el medio para soportar las pruebas, sino es un proceso que nos lleva a la madurez espiritual. Al permitir que la paciencia actúe plenamente en nosotros, Dios nos perfecciona, elimina nuestras debilidades y forma la imagen de Cristo en nosotros. Aquí vemos una expresión, la obra completa. Esta es la obra completa de la paciencia. Es una transformación completa, integral de nuestro carácter, preparándonos para estar listos, equipados en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Porque cuando uno pasa por las pruebas con gozo y la esperanza es sembrada en cada uno, uno toma resoluciones de vida completamente diferentes. En este sentido, la paciencia no es un fin en sí mismo, sino el camino a la perfección y plenitud que Dios espera para cada uno de sus hijos. En palabras de C.P. Ploeg, no sé si así se dice porque es holandés, pero dice él, en su comentario a Santiago, a través de y bajo todo aquello, nuestra fe crece hacia la perfección. Las pruebas contribuyen a que nuestra fe madure hacia una madurez completa. De las palabras de Santiago surge la imagen de cristianos que no se quedan a la mitad del camino y que fracasan, sino que llegan a la meta como vencedores. Fin de la cita. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de todo esto. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta a fijar los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y que puso el gozo delante de él, y esperó en el Señor, y venció la cruz, y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús no se regocijó en el dolor de la cruz, pero sí en lo que su sacrificio lograría, la redención de su pueblo. Así como Jesús soportó la prueba más grande sabiendo que traería la gloria a Dios y salvación a muchos, también nosotros podemos soportar las pruebas de la vida con gozo, sabiendo que están produciendo en nosotros algo valioso. Pero hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas diarias? Pensemos en las pruebas que enfrentamos hoy. Problemas de salud, dificultades económicas, aquellas que son más democráticas, relaciones rotas o cualquier otro tipo de dificultad que incomoda nuestra alma. Cada una de estas tienen el potencial en nosotros de amargarnos o de hacernos más firmes. Cada una de estas pruebas tiene el potencial de producir en nosotros una paciencia profunda, una fe sólida. Y si permitimos que Dios obre en nosotros a través de ellas, seremos perfeccionados como Él. En resumen, Santiago nos recuerda que las pruebas de la vida no son un castigo, sino un proceso de refinación que Dios utiliza para nuestro bien. Así como el orfebre utiliza el fuego para purificar el oro, Dios usa las pruebas para perfeccionar nuestra fe, nuestra vida cristiana. Al enfrentar las dificultades y las tentaciones,
recordemos que Dios tiene un propósito para ellas, en nosotros. Que confiemos que Él está obrando en nosotros algo eterno. Así que, hermanos, cuando enfrentemos las pruebas, no las evitemos, ni nos quejemos de ellas. En lugar de eso, miremos a Cristo, quien soportó la mayor prueba por nosotros, y sigamos su ejemplo, como hemos recibido su salvación. Sabiendo que nuestras pruebas tienen un valor eterno. Que nuestra oración sea que a través de cada prueba, Dios nos haga más como Jesús, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Termino con las palabras de Ploy. En la misma situación y en el mismo suceso, tanto Dios como Satanás pueden ocuparse de nosotros. Dios para probarnos y Satanás para tentarnos. Dios quiere nada menos que resistamos. Piensa en Job. Pero Satanás tiene como objetivo hacernos caer. Adán y Eva en el paraíso fueron puestos a prueba por Dios cuando Satanás les tentó. Y cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Dios le puso a prueba. El primer Adán cayó, pero el segundo Adán resistió. Su perseverancia y victoria en el desierto debemos tener en mente siempre cuando nos vamos a encontrar con las pruebas y tentaciones. En nuestro camino, en pos de Jesús. Solamente en su poder seremos más que vencedores. Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Y con 3 versículos, Señor, podemos hacer una reflexión completa de nuestra vida para considerar las pruebas y las tentaciones como algo que viene de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a no evitarlas, a no quejarnos de ellas y a no desperdiciarlas. Que cada oportunidad, Señor, sea para pedir que tú pongas en nosotros gozo. Y que en medio del gozo también podamos clamar por paciencia, espera. Te pido, Señor, que no nos angustiemos ni que nos falte la fe, sino que aún más pongamos nuestra esperanza en ti. Que tú obres en nuestra vida, Señor, como tú desees. Rogamos a ti, Señor, que tú también nos fortalezcas en cada situación, para que seamos completos, maduros, que seamos perfeccionados en buenas obras. Que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. En Él te lo pedimos. Amén.